Muy bien, entonces tenemos una herramienta interesante que es la inteligencia emocional y la pregunta clave es, ¿qué es la inteligencia emocional? Y me gustaría que la desarrollemos de manera que, que la entienda cualquiera también. Vale, pues vamos a intentar, en la medida de lo posible, agrupar varias teorías, porque hay muchas Ujú. teorías, hay mucha gente hablando de inteligencia emocional, te lo encuentras en mil sitios, está de moda, ¿no? Hablar de inteligencia emocional, pero no queda muy claro si todo el mundo entiende lo que es inteligencia emocional o no, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera definición, quizá la más conocida, que es la de Daniel Goleman, que parece que es la persona que más ha hecho por que se divulgue lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, según Daniel Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad para, primero, reconocer, eh, aceptar y canalizar nuestras emociones. ¿Para qué? Para enfocarnos hacia un objetivo deseado, lograrlo y además comunicárselo a los demás. O sea, fíjate qué de cosas interesantes. La primera es ser capaz de reconocer las emociones. No estamos preparados, Ajá. la mayoría de la gente, para reconocer las emociones. No nos han enseñado, por desgracia, en el colegio, ¿no? A saber lo que es una emoción y cómo nos afecta esa emoción. La segunda parte es todavía más interesante, es aceptar las emociones. Es decir, cuando estamos enfadados y alguien nos dice, ¿estás enfadado? Y tú dices, no estoy enfadado. Pues eso, ¿no? Aceptar que sí que estás enfadado en ese momento. Y luego canalizarlo. ¿Qué significa canalizar? ¿Es controlar? ¿Es acortar? ¿Es conducir, reconducir? Pues no, es gestionar las emociones, porque las emociones no se pueden controlar. Por eso es canalizarlas, por eso es como una fuente de agua. La fuente de agua no se puede parar, no se puede cortar y ponerle una barrera, porque tarde o temprano va a saltar. Entonces, la única manera de trabajar con las emociones es canalizarlas, ¿no? Ayudarnos de esas emociones para que nos lleven hacia donde queremos ir, como si fuese un río, ¿no? Oye, David, me parece muy interesante eso que dices, controlar, ¿no? O sea, en el día a día se escucha muchas veces lo de tienes un enfado, una discusión, gritas, joder, hay que controlarse. Y realmente no es esto de controlar, sino de, como dices tú, canalizar. Y me gustaría que pongamos un ejemplo en el día a día. O sea, yo estoy en el supermercado, alguien se me cuela en la cola para pagar, yo también llevo prisa y me enfado, pero como yo soy buen chaval, no digo nada y me como ese enfado y me marcho de allí disgustado. ¿Cómo aplicamos las fases aquí para entender qué es lo que está Pues sucediendo? Pues sería eso, ¿no? Lo primero es identificar esa emoción, es reconocer esa emoción, que estás enfadado. Ese enfado surge de algún sitio. O sea, cualquier emoción siempre es un síntoma, es decir, se produce porque hay un desequilibrio en algo que para ti debería estar equilibrado. En este caso, si lo asociamos a esta situación concreta, es que se produce una injusticia, ¿no? Es decir, alguien se ha colado, ¿no? Entonces eso te genera a ti una sensación pues, de impotencia o de enfado precisamente porque se está produciendo esa injusticia, ¿no? Entonces, lo primero sería reconocerlo. Estoy enfadado. Esta situación me ha generado un enfado. La siguiente sería aceptarlo. Es decir, no pasa nada, estoy enfadado. Sí, socialmente no debes enfadarte, tal, sí, lo que tú quieras, pero la realidad es que este momento, lo que se ha producido, ha hecho que yo me enfade. Ahora, y lo más importante es, ¿cómo lo canalizo? Y es, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este enfado? Y esa es la pregunta, es, ¿hablo con ese chaval? Eh, ¿Paso de eso y no hago nada más? Pero sí que realmente dejo que se vaya el enfado o qué hago con ese enfado. Cada persona es la que debe decidir cómo hacerlo. Hay una frase que utiliza mucho Paco Yuste, que tú conoces bien, que dice algo así como, enfadarse es fácil, todo el mundo lo hace. Lo difícil o lo complicado es
hacerlo en el momento concreto, con la persona adecuada, con la intensidad concreta y con la duración concreta. Eso es inteligencia emocional. Ujú. Eso es inteligencia emocional. Es decir, me enfado, sí, me enfado la dosis concreta y lo canalizo, lo acepto y lo canalizo, porque si no lo canalizo se queda adentro, se queda y con la siguiente se acumula y se va acumulando, acumulando, acumulando hasta que se genera una carga emocional, hasta que hace como un volcán, ¿no? De repente hace ¡boom! Y explota, ¿no? Y explota de la manera menos útil para nosotros, menos Cuando explota ya está descontrolado. claro. Es cuando se descontrola y entonces, vale, sí, sí, no, es que he tenido una mañana, ha sido horrible porque me ha pasado no sé qué, no sé cuánto. Ya, pero si cuando te pasó lo primero hubieses gestionado eso y lo hubieses dejado llevar y que se fuese, que se disolviera, pero al no disolverse, al acumularse y ir generando ese magma que va creciendo, Ujú. creciendo, creciendo hasta llegar, pues eso, a saltar el volcán, sí, Ujú. sí.